vamos a continuar con la serie de exposiciones. Esta vez vamos a tocar el tema sobre cómo se realiza una entrevista. Bien, ¿cómo se realiza la entrevista psicológica clínica? Para ello, somos el grupo conformado por Lisbeth Díaz, Erika Márquez, Yulitza Castillo y quienes hablan Zaragoza. Bien, entonces, primera diapositiva, por favor. Antes de entrar a la definición de una entrevista, vamos a tener ciertos elementos puntuales. Primero, que es una conversación que se va a dar con dos o más personas. Segundo, que tiene una finalidad, tiene un enfoque, no es una conversación por gusto, hay un objetivo de por medio. Tercero, que es una relación que es asimétrica, ya que uno es el que va a demandar una ayuda y el otro es quien lo va a otorgar. Uno es el paciente o cliente o usuario y el otro es el profesional, el experto, el que va a brindar esta ayuda. Tenemos así la definición hecha por Sullivan en 1954 y Pope en 1979, donde se ha resaltado lo siguiente: es una conversación y o relación interpersonal entre dos o más personas con unos objetivos determinados en la que alguien solicita ayuda y el otro la ofrece, lo que configura una diferencia explícita de roles en los intervinientes, es decir, en los que están interactuando. Estos roles marcan una relación asimétrica, puesto que uno de los es el experto y profesional y el otro es el que necesita la ayuda. Queda clarísimo y siempre de la fuente donde ha sido remitido. Ahora, la historia clínica. ¿Qué viene a ser la historia clínica? Porque una entrevista psicológica va a ser parte de la historia clínica. Es para llenar la historia, para recopilar los datos. Entonces es un documento médico legal, tiene un valor legal, el cual se van a registrar todos los datos que nos van a ayudar luego a poder realizar un diagnóstico, luego un tratamiento inmediato. Es decir, es el documento médico legal que registra los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención que el médico u otro profesional brindan al paciente. Esto es según el Ministerio de Salud Perú 2002. La historia clínica tiene, como hemos mencionado, una base legal, es decir, la historia clínica va a ser sellada y firmada por un psicólogo colegiado y así es que tiene la validez adecuada. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, Ley 26842, Ley General de Salud, o el Decreto Supremo de la Presidencia y Consejo de Ministros, y ordenado según las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Es decir, que cuando haya un suceso a nivel legal, nosotros como psicólogos tenemos la obligación de presentar este documento como una base, como un sustento. También nos pueden reprender en el caso de haber llenado mal o entregar datos falseados. Tenemos que tener mucha responsabilidad al llenar esta historia clínica. Ahora, ¿de qué consta la historia clínica? Tenemos el inicio, que son datos de identidad del paciente y cómo ha acudido a nosotros. Todo lo que sean datos personales y quién lo ha referido también. Motivo de la consulta. Ahí se caracteriza por la literalidad y el uso del lenguaje común, es decir, el paciente en forma espontánea y con sus propias palabras nos va a transmitir todo aquello que a ellos les está motivando el problema que les trae la consulta. Tiene también el factor de tiempo, eventos del sujeto, eventos destacados para la comunidad, es decir, todo lo que en forma correlacionada, desde que sucedió el evento que tanto le preocupa, lo anterior y en forma ordenada, según el orden de aparición. Todo tiene que ir registrado. Trastornos anteriores, crisis similares o distintas, si antes se le ha presentado este problema o si en la familia hay algún tipo de cómo se ha tratado este problema. La familia según la psicopatología y circunstancias del sujeto, tanto grupo familiar, padres, hermanos, enfermedades mentales, cónyuges y otros, ¿no? Todo registrado, ya que sí nos va a ayudar para poder realizar un diagnóstico.
En cuanto a la evolución, tenemos toda la parte del biodesarrollo, la infancia, el embarazo y parto, manifestaciones psicopatológicas, rasgos de la personalidad, clima emocional de la familia y adolescencia, ¿no? Todo esto nos va a dar una referencia de cómo la persona ha tenido la infancia. Sabemos que, como en los ciclos anteriores hemos visto, que el afecto marca mucho para un buen desarrollo en la persona, ¿no? Es como decir los pilares que nos va a marcar el sujeto. Entonces es muy importante tener esta historia educativa, cómo le fue en la parte sexual, historia médica, a qué se dedica, ¿no? en sus momentos de ocio, historia social también, cómo es conllevado en el entorno, si de repente ha padecido algún problema de bullying, si es rechazado, cómo se siente, ¿no? Circunstancias precipitantes, qué fue lo que lo llevó a tener la condición que tiene en ese momento el problema, las personalidades previas también, cómo ha sido antes que se le presentara este incidente o problema, si tiene hábitos toxicológicos, si tiene algún tipo de dependencia, si toma fármacos, qué tipos de ellos, qué significa la vida. Ahí nos vamos a dar también cuenta de qué grado de motivación tiene, cómo está su autovalía, su autoimagen, ¿no? Y también el significado, el funcionamiento general previo, como ha sido antes, efectos de la sintomatología, también qué problemas le está dando, porque a veces una persona puede tener un problema, pero solamente se da cuenta cuando siente síntomas, cuando le va alterando en algo su día a día. ¿Qué tratamientos ha recibido? Puede ser que haya ido a otros psicólogos, puede ser que haya recibido otros tratamientos y no haya funcionado. Entonces también nos da una referencia a qué cosa es lo que se está trabajando y qué cosas no. Y también con quienes está en forma directa, ¿no? Entonces, tenemos así, los objetivos de la entrevista psicológica clínica vienen a ser los siguientes. Primero, llegar a un diagnóstico. Para eso, tomamos el registro total. Segundo, conocer a la persona. Tenemos que conocer ciertamente a quién tenemos enfrente. No solamente por lo que nos dice, sino también todo lo que es el componente no verbal, como sabemos. Crear y mantener la relación interpersonal, porque solamente esta relación interpersonal nos va a dar la confianza al paciente de podernos advertir realmente cuáles son sus inquietudes y problemas y poder dar una ayuda efectiva. Comprometer al paciente en el tratamiento. Esto es muy importante porque hay personas que van a la primera consulta, se entusiasman, pero luego desertan, ¿no? Entonces, de nuestra responsabilidad es darles a conocer realmente cuál es la importancia que ellos continúen su tratamiento para que tengan éxito en el tratamiento. Respetar el tiempo. Hay innumerables puntos de vista acerca del tiempo, y una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: cuando pertenecemos a una institución, un consultorio, obviamente puede ser que tengamos un paciente, pero también si nos demoramos mucho tiempo viene el cansancio, el agotamiento, que no va a reflejar algo muy evidente, muy bueno, ¿no? Y también viene el tema del tiempo de espera a otro paciente. Entonces, de repente cumplimos con uno, pero fallamos con el otro. Entonces, la imagen igual está de mal. Entonces, tenemos que administrar nuestro tiempo. Tenemos que saber cuánto tiempo contamos y dentro de eso organizarnos. Y eso también es parte de nuestra estrategia como entrevistador. Después, responder a las expectativas del paciente. Es muy importante saber realmente cuál es la inquietud de nuestro paciente, porque a veces podemos tratar 1000 cosas, 1000 temas y no estamos dando a lo que realmente a ellos les inquieta. Es como nosotros, vamos a un lugar y tenemos un problema y nos preguntan 1000 cosas y no sentimos que nos están ayudando. Entonces, por lo menos escuchar y que se vea que sí estamos enterados, pero que de repente en ese momento necesitamos más información para poder ir de frente a la raíz del asunto, ¿no? Ahora, en la entrevista tendremos dos puntos específicos, que es la estructurada y la libre. La estructurada, como sabemos, es rígida, generalmente no se utiliza mucho en la práctica clínica diaria, ¿no? Amplia gama de síntomas. ¿Por qué? Porque nos permite tener un check, ¿no?, de muchas cosas que de repente se nos puede escapar. Las desventajas, ¿cuáles son? Que son la menos atención a factores psicosociales y emocionales, porque a veces estamos tan ensimismados en los datos que nos podemos escapar cosas que de repente el paciente está sintiendo en ese momento, ¿no? Y el paciente se siente más incómodo porque no siente que realmente se le escucha, sino que estamos ensimismados, encapillados. Y la parte libre es
que tiene la ventaja, es más libertad para expresarse, le da más confianza al paciente por ende y permite observar la forma espontánea, porque no es algo dirigido, entonces el paciente se siente más en confianza y suelta lo que realmente es. Y las desventajas que tiene son más ajustadas al tiempo, ya que se extiende demasiado, nos quiere contar de todo y a veces el tiempo se nos va. Y también puede no atender aspectos relevantes, ¿no? De repente comienza a contar de fulanito a sutanito, entonces no vamos al meollo, entonces tenemos que aprender también a redirigir eso. Y tenemos la parte de las entrevistas cerradas y abiertas, que son las entrevistas abiertas posibilitan una investigación más amplia de la personalidad del entrevistado, es más flexible, por ende, por ser abierta, entonces es como que nos da una gama mayor de todo el contexto, ¿no? En cambio, en las cerradas las preguntas son elaboradas, ya todo es con anticipación ya se han elaborado las preguntas y son más exactas, más precisas, ¿no? Ahora, generalmente, ahora vamos a ver qué cosas se utiliza para las diferentes fases y cuánto es más conveniente, ¿no? Bueno, lo que me toca exponer son las etapas de la entrevista. En sí tenemos la pre-entrevista, que puede ser vía telefónica o presencial. Para esto, el paciente desde ya ha tenido que llamar, ¿no? Y consultar y separar su cita, ¿no? Para poder ser entrevistado por el psicólogo en este caso, ¿no? Bueno, eso lo realiza otro profesional, toma los datos del paciente en sí, ¿no? ¿Cuál es el motivo también de la consulta? Es muy importante también poder preguntarle cuál es el motivo de la consulta, ¿no? Especificarle la fecha y la hora de la cita, ¿no? Asignar el psicólogo que corresponde, ¿no? Derivarlo al psicólogo especializado en el tema, ¿no? En el tema para el cual el entrevistado quiere ir. Registra el profesional que lo ha referido, ¿no? Esa es la parte de la pre-entrevista. En la segunda fase es de mutuo conocimiento. Ya hay un contacto físico. Es aquí donde ya se acordó el día, la fecha para que pueda ser entrevistado el paciente con el psicólogo, ¿no? Y en el cual los saludos tienen que ser sociales, tienen que ser cortés, tiene que haber una expresión verbal, ¿no? Y tentativa de conocimiento mutuo. Es importante el clima de confianza, ¿no? En el caso del psicólogo, tiene que darle esa confianza para que él pueda abrirse y poder contarle el problema, ¿no? Y el motivo por el cual él ha venido, ¿no? Esto va a ser el punto importante, porque eso también es la parte de donde entra a tallar lo que es la primera impresión, donde el paciente se va a encontrar directamente con el psicólogo, ¿no? La primera impresión en sí es buena. Entonces, segunda fase, segunda fase, cuerpo de la entrevista, identificar el problema. Es aquí donde ya tenemos que identificar el problema. El psicólogo, después de haber escuchado, observado y preguntar, ¿no? Adecuadamente para ir elaborando la hipótesis, que debe ir confirmando, rechazando a fin de dar posteriormente respuestas de la manera al consultante. En concreto es la fase que se intenta lograr una comprensión del problema en sí. Aquí es donde el paciente el psicólogo ya escuchó al paciente y ya tiene un bagaje de información acerca de lo que es cuál ha sido el motivo del que el paciente ha ido a su consulta, ¿no? Ya hay un bagaje más amplio de información aquí. En la tercera fase es la despedida. Es un encuadre o plan de trabajo, ¿no? Clarificar con el paciente modo de trabajar que se va a realizar, próximas sesiones, horarios. Bueno, aquí es donde el psicólogo ya le pone ciertas pautas al paciente, ¿no? Cuánto tiempo va a durar la entrevista, cuál va a ser el próximo día que va a regresar, ¿no? Y la nueva cita, ¿no? Y entra a tallar también la despedida física. En la cuarta fase, post entrevista, el psicólogo complementará las notas que ha tomado, anote de sus impresiones y formulará, expondrá los objetivos de la entrevista,
Además, en función de los problemas que se haya planteado la hipótesis, conviene que vayan acompañados de las técnicas de evaluación que serán aplicadas a fin de confirmar o rechazar dichas hipótesis. En este caso el paciente, el psicólogo le habrá informado al paciente ya de cómo, de qué manera van a trabajar, ¿no? De acuerdo a los anotes que el psicólogo ya tiene, ¿no? Aquí expondrá, dice, los objetivos de la entrevista y en base a su problema que el paciente tiene, ¿no? La duración de la entrevista puede ser de 45 minutos aproximadamente. La duración superior a 1 hora raramente resulta beneficiosa, ¿no? Se necesita más de 1 hora, en un momento específico, en 40 minutos, en 1 hora tal vez no se puede ampliar o que el paciente, tratemos de sacar cuál es el problema en sí del paciente, ¿no? Ni tampoco vamos a obtener el montón de información, pero sí nos vamos a llevar gran parte, o sea, de la entrevista. En esa hora o 45 minutos de entrevista con el paciente, ¿no? Las entrevistas breves pueden ser también poco colaboradores, ¿no? Depresivos profundos. Bueno, en el caso de los pacientes, ¿no? Que a veces se muestran de esa manera, son poco colaboradores, a veces van con depresiones profundas, ¿no? O a veces son psicóticos agudos, dementes, estuporosos, agitados, e incluso quienes solo quieren tal vez solamente hablar solamente en ese momento y desahogarse del problema que tienen, ¿no? Hay este tipo de pacientes también, que solamente con ir y hablar, o sea, y sentir que alguien nos escuche, descargan todo y dicen, ¡ay, qué bien me siento!, ¿no? Necesitaba hablar con alguien. No, esta es la fase inicial, no es el contacto físico. Saludos sociales, tentativas de conocimiento mutuo. Establecer un buen rapport, ¿no? Ya la mayoría hemos hablado de lo que es el rapport, ¿no? Tenemos que establecer este buen contacto, el ambiente tiene que ver también mucho para que el lugar sea, no haya ruido, donde el paciente pueda tener esa libertad, o sea, sentirse que lo importante en ese momento es él, ¿no? Y aparte que va a ser escuchado, porque eso es lo que muchos quieren. A veces no todas las personas son escuchadas, ¿no? Y a veces buscan solamente eso para desfogarse y abrirse. En sí estamos atendiendo a un cliente, porque nosotros somos psicólogos y por lo tanto tenemos que darle una buena atención. Cuando ellos vienen, posiblemente van a poder después recomendarnos también, ¿no? No hay una segunda oportunidad para tener una primera impresión, de lo que les hablaba. Recepción y conocer los motivos de la consulta, sobre todo conseguir que el entrevistador esté a gusto, ¿no? Para que pueda aportar su cooperación desde el primer momento, ¿no? El saludo es importante, natural y adaptado a las manifestaciones clínicas del paciente. Los saludos no deben de ser con excesos. Imagínense que un paciente venga de repente con un problema de depresión y nosotros lo saludamos muy efusivamente, no sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, no al exceso de cortesía, no es un encuentro social tampoco, ¿no? Ni tampoco ser muy efusivo, sino me alegro conocerte, mucho gusto en saludarte. Eso es lo que un psicólogo no debe hacer. El asiento. Mostrar con palabras y gestos dónde debe sentarse, ¿no? Indicarle dónde, porque hay cierto límite de que ya yo estoy, ya hay un escritorio, eso indica que ese es mi espacio y el de acá es el espacio del paciente, en el cual yo tengo que invitarlo también para que se sienta a gusto, ¿no? A menos que sean pacientes discapacitados que no puedan oír, a veces les hace Otros prefieren observar desde el inicio la espontaneidad del paciente, ¿no? Dependientes, bueno, sillas cercanas al entrevistador, paranoides, sitios distanciados, donde me siento, bueno, hay que darle la libertad para que el paciente se pueda desplayar en ese momento, ¿no? Instantes de adaptación.
dejar unos instantes de comenzar a ayudar a que el paciente se adapte y normalice la situación. Porque a veces vienen de repente depresivos, vienen otros muy se les dice que al final se les dará un juicio clínico posible, evolución y plan de tratamiento. Espacio para las dudas que tenga, en la mayoría de estos se conoce que no es necesario hacerlo, ¿no? Explicarles cómo es que vamos a llevar la entrevista, ¿no? Explicarles cuáles son los puntos de la entrevista en sí misma, ¿no? Las variaciones, en función al nivel cultural, a veces también tiene que ver mucho porque hay personas... Tranquila posible me digas qué exactamente, cuál es lo que te inquieta, por qué tú vienes a la consulta. Cuéntame. Bueno, como ya le vuelvo a repetir, estas son peleas con mi esposo que se dan diariamente. Yo sé que eso lleva o conlleva de repente a la agresividad, los insultos, y de repente podemos llegar a algo muy terrible, muy fatal. Bien. Esto va a ser un proceso. Entonces vamos a tomar algunos datos personales tuyos, para poder luego ya entrar en el tema en sí. Quiero que después me cuentes los aspectos de acuerdo a cómo se te han ido presentando. Muy bien. Tu nombre completo, por favor. Carla Torres. Muy bien. Esta pequeña parte es la parte inicial, la fase inicial, ¿no? Entonces es donde se hace contacto directo ya con el paciente, el saludo, se da, se conoce el problema y se comienzan ya a tomar algunos datos para que luego el paciente en la segunda fase comience a soltar todo el problema. Continuamos con la exposición. Hay algo interesante que no se había tocado, que es lo que ustedes han mencionado, que es la confidencialidad. El 80% de los pacientes que llegan a la consulta tienen temor de hablar porque hay esa duda. Entonces, reforzarles que eso va a quedar entre ellos, por ejemplo, es importante también. Bueno, para continuar con nuestra exposición, a mí me toca lo que es la segunda fase, que como ya lo dijeron anteriormente, es el cuerpo de la entrevista, ¿no? Donde ya tenemos que tener identificado el problema. Al tener identificado el problema, se va a dar un código verbal, que es en el cual hay una claridad, como ha podido ver, ¿no? en la conversación, en la entrevista, una riqueza léxica, quiere decir un buen vocabulario. En este caso, hace rato yo era la paciente, pues me comuniqué, ¿no? correctamente con mi psicóloga. El profesional ha de disponer de un vocabulario también, como lo han visto en el sociograma. El psicólogo tiene un vocabulario en el cual él vaya describiendo o está viendo mis lados, me está observando, ¿no? Y viendo mis características mediante la observación de personalidad, o cómo he venido, si soy ansiosa o estoy depresiva. Evitar la terminología traumatizante, quiere decir evitar que el psicólogo dé palabras o diga palabras que de repente, como yo como paciente, no las voy a entender. La jerga, habla sobre una jerga que facilita de repente la entrevista, pero esa jerga en exceso también puede dificultar la entrevista. Las expresiones del enfermo, usarlas como crisis. Bueno, en este caso cuando yo tocaba mis manos, estaba mostrando, bueno, ¿no? ya mi grado de ansiedad, ¿no? mi preocupación, ¿no? Y reducir bueno, en este caso la psicóloga, como lo escucharon, no hablar tantas palabras técnicas, debido a que todavía recién nosotros estamos no conociéndonos, o recién ella se está enterando, se va a enterar en sí cuál es el problema. A continuación tengo lo que es las anotaciones. Esto ya es algo que va a tener sus inconvenientes, como por ejemplo la redacción de la historia como fin en sí misma y efectos en el paciente. Ya estas anotaciones, ¿no? al tener algunos inconvenientes, va a ser de acuerdo al paciente, al que está yendo a pedir la consulta o el motivo de la consulta. Pero las ventajas de las anotaciones vienen a ser
de repente que ya en la primera cita el paciente se va a sentir un poco más aliviado, los datos concretos se anotan, y si no se anotan, de repente yo al verla, a la psicóloga que no anota algo tan terrible como de repente pudo haber sido una agresividad, porque yo le mencioné ya la palabra que llegué a la agresividad, entonces puede notar la falta de interés, ¿no? Con el tiempo, bueno, en este caso, como dice, el tiempo va a ser que, el tiempo de la entrevista va a hacer que la psicóloga no adquiera más práctica en mi caso. Y ampliar las anotaciones justo después de la entrevista. Una vez que yo me retiro, pues creo que la psicóloga ya va evaluando y va apuntando qué fue lo más importante de esa primera entrevista. ¿Cómo las dificultades propias de la queja principal afectan a la vida familiar, laboral o social? Cuando uno ya tiene pues, un problema, ya inmediatamente no solamente voy a hablar sobre de mí, sino cómo me está afectando en mi trabajo, en mi familia y con mi entorno, ¿no? En las anotaciones también pueden darse posibles errores, como tratar temas sexuales, porque es algo muy personal, como, ¿no? Es algo que para llegar a ese punto tenemos que todavía pasar muchas fases, ¿no? Consejos prematuros, evitar los consejos prematuros y las falsas expectativas, ¿no? Este temprano intento de tratar tranquilidad puede tener efecto contrario. Eso lo vamos a seguir viendo en las fases de la entrevista. Siguiente. También tenemos prestar atención. Ya sabemos que para prestar atención es el arte de escuchar en un tono, como la vieron a la psicóloga, en un tono muy suave, ¿no? Con una sonrisa, de repente con una expresión muy tranquila, ¿no? Eso es prestar atención. Un lenguaje no verbal, un contacto visual, el silencio, porque también se habló de que debe haber silencio, ¿no? En la aceptación, no juicios de valor ni tono moralizador. Nosotros no podemos demostrar que lo que la persona te viene a contar o ha hecho está mal, ¿no? Porque nuestra moral nos dice, nuestra religión nos dice, ¿no? Esos son juicios o prejuicios. Luego, en cuanto a las apariencias estrafalario o desagradable, pues eso no lo vamos a dar a notar, ¿no? Si mi paciente no viene correctamente, entonces yo no voy a decir quién vino acá, ¿no? Eso ya se toma en las anotaciones, ¿no? El paciente se acercó desasiado, con las uñas largas, qué sé yo, ya, ¿no? Cuando el enfermo se siente aceptado será más fácil expresar el comportamiento, ¿no? Mientras la doctora y la socióloga preguntaba, yo sentía que ella me daba esa confianza para que yo pueda continuar con mi caso, ¿no? Siguiente. La autenticidad tiene que ver con controlar nuestras reacciones negativas. Es parecido a lo que ya dije, ¿no? Que nosotros no podemos anticipar, no podemos dar juicios, ¿no? No podemos dar juicios anticipados. Y favorecer la capacidad de autodecisión, que significa que hay situaciones en que el entrevistador no puede apoyar la autodeterminación del enfermo. ¿Qué quiere decir? Mediante la observación yo no puedo decir que esa persona ya tiene ideas suicidas, que esa persona ya está delirando, que esa persona de repente está consumiendo algo y por eso está así. Yo no puedo adelantarme a esas cosas, ¿no? Sin antes ver la historia clínica, porque puede hacer caso que en mi historia clínica parezca que yo he tomado pues, medicamentos, ¿no? Esto resulta muy útil en los adolescentes, ¿no? En caso de adolescentes. Luego tengo la personalidad única, es conocer hacia uno mismo, ¿no? La individualidad, cómo soy, ¿no? Cada paciente es individual, ¿no? Es individual, es solo. El apoyo, destacar los aspectos positivos, ¿no? Del paciente, señalar las fortalezas, porque ya el simple hecho de ir, tocar la puerta y pedir una consulta ya es una fortaleza, ¿no? Y ya él está buscando apoyo en su psicólogo o psicóloga. Poner de manifiesto los esfuerzos que están haciendo y transmitirle que no está solo, ¿no? Siempre decirle que para eso nosotros estamos, ¿no? Para que seamos
no el amigo, porque esa es la relación de que el psicólogo es amigo, no, tampoco compañero, prácticamente es la persona que nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar, nos va a dar el soporte emocional que necesitamos en el momento de la crisis que tenemos. A continuación, luego dice, no implicarse emocionalmente. Eso es algo muy que ya lo hemos ido viendo con el tiempo, de que no porque la persona me cuente que su esposo la dejó, pues, y a mí me sucedió lo mismo, entonces nos ponemos a llorar las dos, ¿no? Entonces no hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. Y la apariencia en contacto físico depende de la demanda del entrevistado, puede ser signo pantonómico, quiere decir patognomónico, que puede ser un beso de maníacos. Eso yo lo relaciono con las personas, ¿no?, que normalmente pueden exaltarse o gritar y de otro momento pues vienen y te abrazan como si no hubiese pasado nada, ¿no? Eso corresponde a la segunda fase, que es el cuerpo de la entrevista. Vamos a hacer la presentación del siguiente sociograma. Ya. Segundo sociograma, la fase 2. Estamos tomando todos aquellos que tienen contacto directo. Cuando tenía yo 10 años, se separaron y cada uno formó su propia familia, ¿no? Y a los 18 años me quedé a vivir con mi pareja. ¿Y en qué fecha pasó ese accidente? Hace aproximadamente 2 años. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que en su trabajo él me engañó con una compañera de su trabajo. Él me pidió perdón, yo decidí perdonarlo y pues a partir de ese entonces ya nada de la misma, porque yo empecé a desconfiar de él siempre. Dime, Gaby. Porque se me hace difícil, a veces yo reviso su celular, vuelo su ropa, cosas así. Dime, Gaby, ¿por qué haces eso? Bueno, porque siento que él me puede estar engañando, me puede estar sacando la vuelta con alguien. ¿Pero te está dando señales de que lo está haciendo? No, no me da motivo, pero siempre en todo tiempo yo estoy dudando de eso. Pero si no te da señales de que te está engañando, ¿por qué piensas eso? Por lo que ella me engañó, yo pienso que me podría volver a engañar. Como vemos, ahí está enriqueciendo todo lo que es la llevada del tema principal. Se está llevando todo un caso, el psicólogo está escuchando, no está dando juicio, simplemente está sutilmente dentro del contexto dando algunas preguntas relevantes al caso. Bueno, a mí me ha tocado la fase final, que es la fase de la despedida. En realidad ya hemos visto que la primera fase ha sido entrar en rapport con el entrevistado, entrar en confianza y así poder adquirir información, ¿no?, acerca de lo que le está sucediendo. En la segunda fase han tratado de recolectar todo lo que le ha pasado, toda su situación, ¿no?, del entrevistado. Ahora, en la fase final, que es la fase donde ya vamos a clarificar la situación a tratar. Es la fase donde afianzamos el proceso de establecer el contrato final, las pautas que le vamos a dar al entrevistado. Mire, la duración, resistencia a finalizar. ¿Qué es lo que pasa? Que acá el entrevistado se resiste, ¿no?, a terminar la consulta y quiere en realidad seguir profundizando su caso.
Otras interpretaciones raras podría ser la rivalidad fraternal con el siguiente paciente, negativismo psicótico. Otros aspectos se ve que al final de la entrevista, la conversación social que hemos tenido con el entrevistado, ya hemos prestado atención a sus palabras espontáneas que haya tenido, le hemos anotado todo, y finalmente vamos a mandar deberes al entrevistado. ¿Qué quiere decir con esto de mandar deberes? Quiere decir que al entrevistado, por ejemplo, que anote, ¿no? Si no su caso ha sido que él tiene insomnio, no puede dormir, entonces vamos a mandarle que anote en qué tiempos no pueden dormir. Elaborar una autocrítica. Ese ya nos vamos a analizar nosotros después, al final, cuando el paciente ya se haya retirado, vamos a analizarnos cómo hemos actuado frente del paciente. Esa es una autocrítica, ¿no? Y los puntos que no hemos tocado, anotar, ¿no? Para poderlo tratar en la siguiente entrevista. Ahora vamos por último, antes de que ingrese otro paciente, vamos a dejar transcurrir unos minutos para poder respirar, ¿no? Nosotros también, porque no es como decir ya uno compra, el otro ya que pase el siguiente, no es así. En realidad tenemos que tomarnos una pausa. Tu vasito de agua. Y el lema es... El tercer sociodrama. Yo quiero ir al baño. Es por eso que dejé de trabajar, pero yo ahora quiero retomar mi trabajo, quiero empezar a trabajar. Muy bien, Carla, me parece una buena idea lo que me acabas de decir, de retomar tu trabajo. Y antes de concluir con esta sesión, me gustaría que veamos aspectos importantes de por lo que tú has venido. Quiere decir que cumplamos con nuestras sesiones, que tú te pongas una hora, los días para continuar las entrevistas. ¿Qué me dices? ¿Cómo te ordenas? ¿Cuál es tu horario? Creo que sí, me voy a dar un tiempo, porque en realidad me serviría de mucho tomar las terapias. Muy bien, Carla. Entonces, tú sabes que los resultados se van a dar paulatinamente mientras tú siempre cumplas con estas citas y no te olvides siempre de la hora exacta y de cumplir. Hasta la próxima cita. En realidad, el lema que hemos tenido acá es que cada persona es una vida diferente para nosotros. No todos van a pensar siempre igual. Y lo que quieren los entrevistados de nosotros los psicólogos es que un refuerzo, ¿no? Una ayuda buscan en nosotros. Y para eso debemos darle toda la confianza. Debemos darle confianza a que él se pueda expresarnos frente a nosotros libremente y actuar con validez y ética y profesionalismo. Muchas gracias.